Este viernes, el canciller español José Manuel Álvarez dijo y declaró textual: en nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. La presidenta Sheinbaum celebró lo que calificó como un primer paso de España para reconocer agravios por la conquista. Este asunto, ya sabe usted, data del 25 de marzo de 2019. López Obrador en aquel momento envió una carta al rey Felipe VI, pedía y exigía una disculpa formal por los agravios en tiempos de la conquista. Luego vino una pausa en las relaciones, una pausa que anunció el expresidente López Obrador, y el punto más reciente de la crisis apenas en octubre de 2024, hace poco más de un año, cuando la presidenta electa en ese entonces, la presidenta electa Sheinbaum, decidió no invitar al rey de España a su ceremonia de investidura, algo que el gobierno español calificó como inexplicable e inaceptable. Alejandro Rosas, historiador y escritor, ¿cómo estás, Alejandro? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lees, Alejandro, este gesto del gobierno español? Ojo, del gobierno, no de la corona. Mira, me parece que es un asunto totalmente de diplomacia. Creo que nadie podría decir que qué mal que lo hizo. Reconoce que hubo una injusticia con el asunto de la conquista, pero realmente lo que está buscando el gobierno desde el sexenio anterior y ahora es que la corona se disculpe con México. Y creo que eso más bien, más allá de la discusión propiamente histórica, el tema es que es un asunto de retórica y de discurso político. O sea, creo que la 4T quiere, es muy vendible el asunto de los pueblos originarios, explotados, Sí. mancillados, y que la corona tenga que dar una disculpa. Yo creo que desde mi punto de vista, si eso reparara el daño de los pueblos originarios, lo que fue la conquista, lo que fue la explotación, creo que todos estaríamos exigiendo esa disculpa, pero por eso creo que es más bien un discurso, es parte del discurso de la 4T. ¿Hay un triunfo político parcial en este primer paso bajo esa premisa que nos compartes, Alejandro? Yo creo que así lo vio la presidenta, desde luego estaba contenta, o al menos hay muchos temas muy importantes, más importantes que esto, que tendría que debatir o hablar de ellos en las mañaneras, y sin embargo hizo hincapié en esto. Yo creo que sí lo consideran como una victoria parcial, bien lo dices tú, parcial. Ahora, han pasado tantos años, Alejandro, lo que hoy somos aquí y allá, pues es completamente distinto. ¿De verdad sigue siendo necesaria una disculpa? Y parto de lo que comentas. Si esto cambiara algo del pasado o del presente incluso de los pueblos originarios, pues qué buena onda, pero ¿valdrá la pena insistir más allá de lo diplomático y lo político? Pues mira, yo creo que, insisto, que el discurso vende muy bien, ese discurso vende muy bien, pero entonces tendríamos que ir hacia más atrás en el pasado y obviamente los pueblos originarios que estaban en la cuenca del Valle de México antes de que los mexicas fueran la gran potencia, también podrían exigir a los descendientes de los mexicas que una disculpa porque llegaron a quitarlos, a someterlos, a explotarlos, a pedirles tributo. Y luego también, por ejemplo, pues entonces habría que exigirle a los tlaxcaltecas una disculpa porque fueron los responsables junto con los españoles de la caída de Tenochtitlán. Entonces, por eso te digo, este tipo de discusiones nos alejan de la historia, nos alejan del análisis histórico y nos llevan al terreno del discurso político, de la ideología, y que eso sabe vender muy bien la 4T, pero que ni repara el daño, ni ayuda a la comprensión de la historia, lo único que hace es polarizar, pero pues, insisto, vende muy bien ese discurso. Ahora, dolor e injusticia son palabras pronunciadas por el canciller español. ¿Crees que haya sido una declaración pensada, Alejandro, o al calor del evento cultural? Yo creo que fue pensada porque si tú analizas todos los procesos históricos, y no solamente lo que fue la conquista aquí en México, la historia de la humanidad es exactamente una historia de injusticia y de dolor.
de pueblos que someten y pueblos que son sometidos, de pueblos que son explotados por otros pueblos que explotan. Entonces, incluso por los propios españoles castellanos en su momento, pues obviamente se las vieron negras durante los 8 siglos en que estuvieron los árabes en la península. Y los egipcios en un momento dado sometieron al pueblo judío, los romanos hicieron lo que quisieron en Europa durante mucho tiempo. Es decir, insisto que este tipo de cosas es más del discurso político, como de la moda un poco progresista, ¿no? De que es que hay que reivindicar a los pueblos. Claro que hay que reivindicarlos, pero yo estaría más preocupado como gobierno mexicano de que con todos los 500 años que ya pasaron desde la caída de Tenochtitlán y la fundación de la nueva Ciudad de México, la gran deuda histórica que no pudieron resolver ni la corona española, ni la República del siglo XIX, ni los gobiernos actuales, ni la 4T, es la situación de injusticia y de desigualdad lacerante en la que vive nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, que es el 10% de la población. Pueden pedir que se disculpe media humanidad, pero aquí el gobierno no ha hecho su tarea como para que todos estos grupos salgan de la situación en la que se encuentran. Y con dádivas o con algunos programas de ayuda no van a resolver el problema que es de siglos en el que viven los pueblos indígenas. Esa es la tragedia. Esos abusos cometidos durante la conquista y la colonización, Alejandro, híjole, suena cruel, pero ¿será el precio que se tuvo que pagar por la herencia cultural, lingüística, religiosa que dejó ese periodo, insisto, aunque suene cruel? Mira, yo no lo vería como había que pagar un precio. Son los procesos de la historia de la humanidad. Es decir, no creo que los españoles o hayan dicho, mira, vamos a explotar porque entonces ahora los pueblos indígenas van a tener lo mejor de la cultura occidental europea. No, simplemente son procesos. Hay que ponerlos en el contexto. Los españoles llegaron aquí con la idea que tenían una misión divina después del descubrimiento de América, que el Papa les autorizó a explotar, colonizar y evangelizar. Y todo eso fue en muchos momentos brutal y violento, desde luego. Pero eso sucedió aquí, y aquí sí valga la expresión, aquí y en China. Entonces, Sí. claro que si te pones a analizar cualquier tipo de momento histórico de la humanidad, aquí en América, en Europa, en Asia, te vas a encontrar las mismas similitudes porque al final lo que mueve a la historia es la condición humana, la naturaleza humana, y ahí está la ambición, el poder, la pasión, el odio, o sea, todo lo que envuelve y lo que ha envuelto a la historia. Entonces, insisto, esta idea que bueno es que pagamos un costo alto, no era de pagarlo o no, simplemente se dio el proceso. En este caso no hubo exterminio de la población como si hubo, por ejemplo, con las tribus seminómadas en Norteamérica por parte de los anglosajones, que ahí sí hubo una persecución encarnizada y prácticamente un genocidio. Aquí el hecho de que de pronto se hubieran enfermado millones de indígenas por las enfermedades traídas de Europa, pues no fue algo que dijeran los europeos, vamos a mandarles las enfermedades. O sea, son eventos que son parte de los procesos históricos. Alejandro Rosas, historiador y escritor, esta declaración hizo eco en México, inmediatamente hubo una reacción desde la mañanera, pero al gobierno y a la corona española este asunto ni les inmuta. No, por eso, yo creo que ellos están metidos en sus rollos, en otros asuntos, tienen también una problemática muy distinta, que no quiere decir que sea mejor o peor que en México. Cada quien tiene sus problemas, pero no están metidos en esto se convirtió en una obsesión porque pues molestó mucho que a López Obrador, prácticamente al presidente, lo ningunearan cuando lo de la carta famosa. Yo creo que lo que están buscando aquí es pues, desquitarse. No tiene mayor fondo, yo no le veo ninguna utilidad. El que la corona diga, sí, ofrecemos una disculpa a los pueblos originarios, no va a cambiar en absolutamente nada la situación de nuestros pueblos indígenas, en nada. Simplemente va a ser otra estrellita para el discurso populista y el discurso, la retórica de la 4T. Para eso es para lo que va a servir. Fuera de ahí no va a ganar nadie, ni se le va a reparar el daño a las generaciones que fueron las conquistadas y colonizadas,
Entonces te digo, una cosa es acercarnos a la historia y reconocer los elementos que están ahí presentes, y otra cosa es como comprarte este discurso Sí. que a mí me parece bastante chafa. Alejandro Rosas, historiador y escritor, un gusto. Gracias por tu tiempo. Gracias, muy buenas tardes y un saludo a la audiencia. Gracias, Alejandro Rosas.